y esta mañana estamos conversando, estamos hablando del tema relacionado, ¿cuál es el impacto mental que ha producido este virus que se extendió por el mundo? Esa extensión del mundo y la información que usted recibe permanentemente. Imagínese usted cómo impacta esto, Noel, que prácticamente el 10 o el 15% de los dominicanos vive en Estados Unidos, y muy específicamente en New York, donde murieron cientos de dominicanos hasta este momento. Sin pena ni gloria pasaron. Sin entierro, sin nada, se nos fueron. Que el impacto que produce y el miedo que produce el hecho de tú saber, wow, me va a pasar a mí, me voy a morir. Porque como hemos manifestado, los humanos tenemos dos miedos básicos, ¿verdad? Lo repito permanentemente. El miedo a la muerte y el miedo a la locura. Sí. Entonces, esos dos parámetros, viendo New York sobre la velocidad que había tomado, y por suerte ya empezó a bajar. Sí. Por suerte ya empezó a bajar. Bueno, ahí está la gente que nos mantiene desde el punto de vista económico. Sí. O sea, cientos de miles de dominicanos dependían de las remesas de esos familiares, específicamente en Nueva York, y de repente se fueron. Imagínate la desgracia también para esa familia, económica y mental, que produce para esa familia. Y el hecho, Noel, de tú no poder ver el cadáver de tu difunto, ese es el impacto mental más trágico que puede existir. No lo vi, no vi su cuerpo, no vi nada. Y de repente, y aquí mismo no pasa permanentemente, de que hay personas que la han enterrado y usted no ha podido ir a despedir, a ser solidario sobre este sentimiento humano que nosotros tenemos de hacer ese despido, ¿verdad? Y todo esto incrementa la angustia, que es un elemento, volvemos a decir, que las autoridades deben publicar, hacer anuncios. ¿Qué es la angustia? ¿Por qué usted se siente angustiado? ¿Qué hacer para combatir la angustia? Eso debe estar presente. Sí, porque la prevención la han hecho, Eladio, a lo físico. Ya llegó la enfermedad. La prevención psicológica, que es sumamente importante. A mí dos estudiantes brillantes mías ya han salido con coronavirus, porque hay un elemento importante, Eladio. La crisis sanitaria llega, aparece el miedo intenso. Después de la exposición constante a estas informaciones, disminuye un poco el miedo, y el dominicano tiene dos características fundamentales que en toda la historia le he expresado. El dominicano es alegre, y es verdad, es chechoso el dominicano, y también es una persona guapa, tiene coraje. Sí. Y lo ha demostrado en toda su historia. Esos dos elementos... A pesar de que se engaña. Ahí se produce el autoengaño. El autoengaño, naturalmente que sí, porque una condición trágica, él viene entonces, se engaña a sí mismo y la reproduce en una comedia, en un chiste, en un dembow, en un qué sé yo qué, y le da para adelante, sin ningún problema. Ahora, hay un elemento importante. Cuando yo veo... Y expresa lo siguiente, Noel. Sí. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Nos están metiendo miedo. La teoría de la conspiración también. Sí. Y Eladio, cuando yo veo que Eladio le da, que está cercano a mí, ahí es que yo vengo y me echo para atrás y digo, espérate, pero la vaina es de verdad. Él es más joven que yo. Espérate que la vaina... Entonces ahí vienen para atrás y aparece nuevamente el miedo. Mira, no podemos nosotros confiarnos en algo que está pasando mucho. Se llama el tema de la obesidad también. El tema del sedentarismo. Porque hay un grupo que está saliendo a hacer su vida normal, pero hay otro grupo que se está quedando en la casa y se está olvidando de su salud en términos físicos, de la dieta, de la alimentación. Y eso está teniendo también un impacto muy negativo, porque cuando el coronavirus le llegue, porque se plantea, no sé si es cierto, que a la mayoría de nosotros nos va a dar eso. Que aquí lo importante es que se encuentre una vacuna a tiempo. Aquí lo importante es que el sistema de salud no colapse. Aquí lo importante es que nosotros estemos prevenidos en términos de las enfermedades persistentes.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y como dice Eladio, el nuevo gobierno tiene el gran sacerdocio, tiene el gran reto de hacerse acompañar, pero ahí, Eladio, hay una parte que no estoy de acuerdo contigo. No es que los psicólogos, porque son psicólogos, no es porque tengan un título. Los psicólogos tienen que demostrar, los psiquiatras, los sociólogos, que ellos pueden hacer el aporte también. O sea, hay que ponerse en la coyuntura de que los psicólogos están haciendo el aporte. Por ejemplo, hay muchos psicoterapeutas que están por ahí atendiendo una gran cantidad de pacientes desde el punto de vista privado que están haciendo ese aporte. Y ese aporte no se ve. Pero esos psicólogos no están saliendo por los sitios a decir que miren, hay que darme oportunidad, miren, hay que darme. Nosotros tenemos que presentar propuestas claras. Propuestas que estén fundamentadas en elementos teóricos, prácticos, que se encaminen a solucionar los verdaderos problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Sí, Noel, pero tú y yo conocemos quiénes son los colegas con esas capacidades para presentar programas, presentar alternativas de lo que es la salud mental de la gente. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública presenta con mucho orgullo la creación de los centros de intervención en crisis. Pero venga acá, cuando usted va a ese centro de intervención en crisis es porque ya usted está enfermo. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Sí. La idea es justamente que usted pueda tener una población sana. La salud mental preventiva. Entonces, esa realidad realmente no se hace en República Dominicana. Explicar qué es la ansiedad, por ejemplo, como concepto psiquiátrico, psicológico. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el resultado de esa ansiedad? Yo recuerdo que la Universidad de Columbia, ahí en la 168 en Manhattan, regularmente distribuye volantes acerca de la esquizofrenia, acerca de la depresión, y lo distribuye a su comunidad para que la comunidad pueda entender en qué consisten y cuál es la etiología o el origen, la causa de un trastorno determinado, de una condición. Entonces, en este momento, Noel, casi urgente que nosotros podamos tener la orientación desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, porque esa población que está ahí afuera, cada vez que se sienta a las 10 de la mañana a decirle que hoy murieron 30, 40, todas las personas que... ¿Qué impacto psicológico produce eso al receptor de esa televisión cuando está escuchando que murieron 20, que murieron 19, que murieron 8? ¿Cómo impacta eso a la gente? Y además decir, y eso es necesario. Eso es necesario, estar haciendo eso de hace 5 meses para incrementar la angustia, la desesperación, el miedo a la gente. Está demostrado hasta ahora de que eso no ha disminuido ni ha controlado el comportamiento de los dominicanos. Como tú decías bien, Eladio, este hecho de estar informando de manera recurrente, si nosotros no medimos si está surtiendo el efecto las medidas que se están tomando, ¿cómo nosotros podemos controlar el comportamiento humano? Y el comportamiento humano colectivo se puede controlar, porque se ha utilizado para cosas malas, se ha manipulado para cosas malas y ha tenido efecto. Lo que quiere decir que lo podemos utilizar de manera positiva a través de informaciones masivas, informaciones individuales, porque el principal elemento para la salud mental se llama la educación psicológica. O sea, un sujeto que esté en un proceso inclusive de psicoterapia, ya sea también en el aspecto psiquiátrico, si él mismo no se educa sobre lo que tiene y el grupo de apoyo, dígase la familia, también no se educa, la enfermedad o la sintomatología no va a ser llevada bien. Así Tú es. preguntabas algo. El punto de partida
de esa información que está llegando a uno a la mente, por donde primero ataca, se llama por la alteración emocional. Sí, señor. Y dentro de la alteración emocional, el miedo, que es bueno, pero desbordado, se constituye entonces en un tirano en contra de su salud. Porque tú tienes las emociones básicas humanas. Sí. Todo ser humano tiene la emoción, produce la emoción del asco, ¿verdad? De wow, ¿qué pasa con esta condición? De la sorpresa, del miedo, de la tristeza, de la ira, ¿verdad? Y de la alegría. Sí. Entonces, estas condiciones están presentes en cada ser humano como emociones. Sí. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué momento la emoción de la ira invade un vecindario, invade el tránsito, porque aquí no se mide absolutamente nada. No. Yo decía el lunes pasado de que ¿cuál es la medición, Noel, que se tiene con relación al toque de queda? ¿Se ha medido antes o después? Resultado. ¿Se ha comparado la que terminó con la que está iniciada? O sea, estas mediciones no se producen y no se publican adecuadamente, si es que la hacen. ¿Qué hemos ganado por ejemplo, con el toque de queda? O sea, el toque de queda realmente es real cuando en el banco tú te agrupas el día entero con muchas personas, en el supermercado lleno, la farmacia llena, prácticamente el país durante el día está haciendo sus actividades de siempre. Cotidiana. Entonces, tú me dices a mí que, bueno, me manda a acostar a las 7 de la noche y los fines de semana a las 5, acuéstate, duérmete, porque con eso tú no te vas a contaminar. ¿Cuáles son la proporción científica que hay alrededor de todo esto? Entonces, me impacta a mí mentalmente el hecho de recluirme en mi casa desde las 7 de la noche de manera obligatoria. Wow. Eso no se sabe realmente, pero se estima que se disminuye el riesgo, se disminuye. Ahora, hay un reto importante que nosotros lo podemos lanzar a las autoridades que vienen, porque ya las que se fueron. Ahora hay que trabajar con la que Sí, con señor, la que llegaron. porque la vida debe continuar. La vida debe continuar. Aunque él vaya a poner la cinta o no vaya. Sí. En vez de nosotros estar dando cifras de manera cotidiana, ¿por qué mejor no sacamos criterios e informarle a la sociedad para que uno sepa seleccionar los lugares donde van? Por ejemplo, de lo que se han infectado, ¿dónde se estima que fue que ellos adquirieron eso? La fiesta que hacen en los supermercados. Para que tú continúes ahí mismo, porque está interesante lo que tú quieres plantear. Recuérdate que las cifras, las mayores cifras de contagio las dan en Santo Domingo. Sí. Ajá. Pero en Santo Domingo donde están todas las clínicas y todos los hospitales y todos los laboratorios. Sí. Y es aquí donde salen supuestamente los grandes resultados. Sí. En el distrito y en Santo la zona este del país. Sí. Continúa. Y políticamente a lo que todos los partidos aspiran es precisamente a ganar estas plazas porque son las más grandes. Sí, señor. Entonces, eso no puede sorprender. Ahora, yo quiero que me den los datos. ¿Entre qué edad y qué edad es que están muriendo más personas? ¿De qué color es que están muriendo más personas? ¿De qué sexo es que están muriendo más personas? ¿Qué profesión o tipo de actividad laboral es que realizan? ¿Qué tipo de enfermedad era la más frecuencia? Esa sí la dan. El tipo de enfermedad que era más frecuente. Diabetes, hipertensión. Hipertensión, un 36, un 27%, creo que es algo así. O sea, esos datos demográficos por un lado, ¿sí? Pero, que te permiten a ti decir, bueno, al supermercado hay que ir con mucho cuidado. Pero si tú me dices, el 75% estuvieron en una fiesta, entonces ya tú estás demandando una información, tú estás diciendo, ¿tú quieres joderte? Sí, ok, coge por una fiesta. Pero cuando una persona me dice a mí, por ejemplo, me dice una estudiante, profe, me dio esto, y yo le digo yo, ¿a dónde tú ibas? Al trabajo y al supermercado. Entonces, ahí me asusta.
O sea, cuando tú ves con una gente que va del trabajo al supermercado, se contagia, entonces tú dices, pues esa es la ruta mía, yo solamente... Ese supermercado yo no voy a entrar. Yo solamente voy a 2 sitios, supermercado y a mi trabajo. Entonces hay problemas. Entonces yo creo que ese sería el enfoque mejor, digamos, para la sociedad, para que uno sepa cómo elegir. Porque ahora mismo tenemos los carros públicos llenos de gente, tenemos las guaguas llenas de personas. El día entero. El día entero. El día entero. Pero en este programa no nos vamos a quedar solamente en el aspecto que hemos planteado, que es necesario hacer ese diagnóstico. Nosotros vamos a hacer propuestas también, que entendemos que de nuestra profesión es muy recomendable. Y yo creo, Eladio, porque el impacto es individual y dentro de lo individual está el físico y el psicológico, el impacto es familiar y dentro de lo familiar tenemos el pérdida de patrimonio en medicina. ¿Tú sabes cuánto se gasta en una clínica privada? Millones de pesos. En este momento sí. En este momento. O sea, fácilmente una familia tiene que vender la casa, tiene que venderlo todo. ¿Entiendes? Entonces, el patrimonio, pero también la pérdida de un ser querido. Un compañero mío del seminario, le murió la mamá, el papá primero, y después le murió la mamá. Oh, Dios. Y en ese mismo momento lo estaban operando a él. Wow. O sea, es una situación que mientras está lejos de ti, tú a veces eres indiferente. Pero una vez empiezan a morirse personas cerca de ti, a enfermarse, entonces ahí tú empiezas a reaccionar. Mira, el impacto psicológico, Noel, es tan contundente que si a ese joven que se estaba operando en ese momento y la operación iba normal, le dicen, se murió tu papá, se murió tu mamá, inmediatamente él muere. Sí, se lo tuvieron que decir después realmente. Ay, inmediatamente. Entonces, hasta este momento, la salud mental en República Dominicana se ha renegado a un plano inferior. O sea, bueno, se volvió loco, ¿y qué vamos a hacer? Esa noticia, en ese caso, había que llamar a un psicólogo. Sí. O un psiquiatra, lo que de esa noticia. Porque hay una técnica en psicología, que se llama cómo dar noticias, cómo dar malas noticias. Sí. Porque esa es toda una técnica que manejamos los psicólogos. Sí. Tú no puedes llamar a las 3 de la mañana a tu hermano que vive en New Jersey y decirle, manito, mira, se murió mamá. Sí. O sea, me pasó. El impacto que eso produce puede ser un impacto para toda la vida. Me pasó. En Villa Duarte, yo viví en Villa Duarte. Y abajo se mudó una señora donde yo vivía, se apareció, tuvo un problema con 2 hijos. Y ella, la señora se puso mala. No, la mamá de la señora se puso mala. Entonces cuando vienen los 2 muchachos de allá, de la abuela, la hembra sube a la segunda planta donde yo estoy con otra gente y dice, se murió la mamá de la vieja. ¿Cómo se lo decimos ahora? Y empezamos a ensayar. Y llevábamos 15 ensayos. Y yo le decía, no, así no se lo diga. No, y llegó el varón, se fue directo para allá y le dijo, mamá, se peló la vieja. Y ahí mismo, nada más escuchamos el grito. ¡Uy! ¿Qué fue? No, yo se lo dije tal y como pasó. Se peló la vieja. Ahí tuvimos que salir con la señora que pesaba 500 libras. Oye, en Parihuela para el médico. Entonces, el cerebro es tan complejo, inclusive más complejo. Definitivamente. Más complejo inclusive que el mismo universo. Sí, se pensaba que no. Porque el cerebro lo que le gusta es la felicidad y está tranquilo. Pero es tan básico, y ahí viene la otra parte. Pero es tan básico, pero tú tienes que entenderlo mínimamente. Sí. O sea, el cerebro tiene miles y miles y miles de millones de células, aproximadamente 100 mil millones de células. Y esas 100 mil millones de células establecen interconexiones 10,000 veces cada célula atraviesa una interconexión. A una velocidad increíble, no calculada. No calcula. Ahora el cerebro, como dice Eladio, está buscando una sola cosa: placer. Déjame tranquilo. Placer, bienestar. Mientras él se sienta bien, no importa que a futuro algo le haga daño, el cerebro lo busca.
Entonces yo creo que en esa dimensión que nosotros tenemos que manejarnos, las familias que van a quedar sin seres queridos, ¿qué vamos a hacer con ellas? El otro aspecto, el aspecto laboral. Vuelvo a insistir, es una marca que va a quedar para el resto de nuestras vidas. Claro. Esa es una huella que siempre va a estar presente y que nosotros vamos a estar recordando diariamente, Noel. Claro que sí. Diariamente a tu mente va a llegar tu madre, tu padre, esos seres queridos que te dieron la vida, pero que te atendieron durante 20 años y que eran el punto de referencia de tu vida. Y ese punto de referencia de tu vida, imagínate que vivieran 40 años también junto contigo. Esa referencia de tu vida no desaparece. El cerebro nunca va a borrar esas huellas del papá, de la mamá, claro, del hermano, que fueron personas que incidieron en tu vida. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, tú tienes que saber cómo lidiar con esa condición. Claro. Esa condición, cómo poderla producir, incluyendo esto que acabamos de narrar. Cómo cómo dar noticias trágicas, noticias que impactan al ser humano. Emocionalmente, emociones desagradables como lo es la tristeza, que es necesaria, es importante, pero es desagradable. Sí. Pero es desagradable precisamente porque está pidiéndole al organismo que emita una acción para salir de esa situación negativa. Ahora, un evento trágico puede ser un trauma o puede ser un recuerdo triste, dependiendo de cómo se aborde. Así es, así es. Si no lo tratamos adecuadamente, entonces vamos a tener un trauma, y ese trauma entonces va a conspirar contra la felicidad del cerebro para toda la vida. Pero si solamente lo vemos como un evento amargo, lo vamos a mezclar entonces con los elementos positivos que nosotros tuvimos con esa persona. Que de hecho cuando aparecen en nuestro cerebro acontecimientos o recuerdos desagradables, el cerebro lo empuja hacia abajo. Hacia abajo. Cállate tranquilo, se coño. llama represión. Quédese tranquilo, sí, según el psicoanálisis. Quédese ahí abajo, que no quiero sentirme preocupado ni triste por ese acontecimiento de violación, de muerte, esos acontecimientos desagradables que nos pasaron en la vida. Entonces, regresando a nuestro tema central, cómo enfrentar esta situación, cómo nosotros poder manejar la ansiedad que es normal en todo ser humano. Todo ser humano sentimos ansiedad en algún momento de nuestra actividad cotidiana. Ahora, frente a el hecho de la muerte, 25, 30, 40, que me dicen a mí, sin que yo se lo pida, que me den ese dato, y me dicen, quédate en tu casa, no salga, ponte mascarilla, ponte guante, no mire para arriba, no mire para abajo. O sea, cómo todo esto, desde el punto de vista de la actividad del cerebro, cómo el cerebro asimila esos mandatos que están ahí y que también son un peligro real. Ahora, ¿cómo manejar el peligro? Ahí es que está la cuestión. Y ese peligro, desde el punto de vista físico, usted se protege llevando las recomendaciones de, como dice Héctor, mascarilla, de cómo usted obviar los lugares masivos. O sea, en los lugares masivos donde hay mucha gente, usted tiene que evitar eso. Tiene que evitar, por ejemplo, si tú el domingo te da una vuelta por la capital, viniendo desde Boca Chica. Por allá por la Avenida España. Sí, por la Avenida España. Y te va por Malecón. Tú vas a encontrar a la gente que entiende que nada está pasando. Eso es peligroso. Que nada está. Y el hecho de desafiar lo que es una realidad también es un proceso psicológico que nos dice que, primero, la madurez no existe. El proceso evolutivo no se ha dado. Y en segundo lugar, subestimar una realidad también nos dice a nosotros que algo no está funcionando adecuadamente
en la estrategia que nos da la misma definición de lo que es la ansiedad, cómo enfrentarte al peligro o huir del peligro, sí, que son esas dos condiciones. Sí. O sea, cuando tú tienes que huir, y el huir significa ponerse una mascarilla. Pero tú lo planteaste, magistrado, ahorita, las 6 emociones básicas, que la describió de manera fenomenal Paul Ekman, un psicólogo norteamericano, a partir de los años 50, 60, por ahí, que todavía está vivo. Mira, la alegría tiene un uso funcional, es social. Eso te está diciendo, mira, ven, yo te quiero, vamos a compartir. La tristeza tiene una función. La tristeza es al alma lo que es el dolor al cuerpo. Está diciendo, algo mal está sucediendo en tu cerebro, en tu mente, vamos a resolverlo. Y también le da una alarma al que está afuera. Porque eso te dice, claro, yo estoy triste, pero voy a resolver. Es para eso. La sorpresa te dice, oye, busca información, porque este entorno tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, y si no lo entiendes, te va a impactar lo que tú vas a encontrar. Busca información. Así es. El asco te dice, aléjate de ahí, rechaza eso. Esa es la función del asco. No te comas eso. No te comas eso, que te va a envenenar, así eso está malo. La ira te dice, oye, estás en un peligro, tú puedes vencer a ese que está ahí, no tiene escapatoria, ataca. Y le da un tablazo a cualquiera, claro, por cualquier quítame esta paja. Mira, tu hijo está en peligro, entonces ataca. El miedo te dice a ti, fulano, mira, tú no puedes con este peligro, te va a hacer daño, quítate de ahí. Así es. Ahora, hay un infantilismo que se llama la postergación del gusto, vamos a decirlo así, que es el gusto. Sí. El dominicano no le gusta postergar el gusto. Es ahora. O sea, es ahora, vamos a beber ahora. Aguántate 2 años sin beber y sin bailar, o baila en tu casa, merengue típico, haz tu karaoke en tu casa, baila con tus hijas, baila con tu familia. Sí, pero tú estás hablando de un ser humano que mentalmente está equilibrado. Maduro, por eso te digo que es una actitud infantil. No evolucionada, porque también ahí se agrega el asunto que repetimos en este programa permanentemente. Si un dominicano logra hacerse bachiller, su grado de entendimiento es del sexto. De sexto grado. Sí. Entonces, pedirle eso a una persona no evolucionada, influenciada por los demás, no disciplinada, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Yo hago lo que me dé mi maldita gana. Uno se va a morir como sea. Que eso le da más gusto a ellos, le da más placer, ese desafío, ese reto. Emocionalmente tú te sientes empoderado. Tú te sientes que está en el desafío. ¿No recuerda la escena de unas personas que explotaron botellas en la calle? ahora mismo mujeres y todo el mundo. Y un fenómeno que se está viendo con relación a las 6 emociones básicas. La ira se está dando mucho en mujeres agrediendo a las autoridades. Sí, ya eso es violencia. Agrediendo a las autoridades, eso es ira, violencia, frustración que tiene la gente por el hecho del gozo. Sí. El hecho de que es hoy, que mañana no es, que es hoy. Yo tengo que darme mi trago hoy. Y nadie puede venir a interferir en el proceso. Fresco, nada de eso. Váyase de ahí, que usted no tiene que venir aquí a mi barrio a estar de impertinente. Entonces, todo este comportamiento, y ahí venimos nosotros, todo este comportamiento es el fruto de elementos sociales y de elementos psicológicos no resueltos en esa población. Sí. Entonces, esto trae como consecuencia muerte, esto trae como consecuencia violencia y familias destruidas también. También familias destruidas. Sin papá y sin mamá, sin el hermano mayor. Producto de todo. Sin quien el que suplía. Ahora, para nuestro público de la receta, que está acostumbrado siempre a escuchar buenos consejos médicos, salud mental, miren, lo que hace un psicólogo primero en cualquier área es hacer un diagnóstico. Así es. Sin pena ni dolor. O sea, el psicólogo se va a buscar la esencia, el origen del problema. Evalúa primero y luego tiene un psicodiagnóstico. Diagnostica y de ahí en adelante decir, entonces la intervención viene ahora. Ajá. Y es lo que nosotros hemos venido haciendo, un recorrido
de estos 8 meses que hemos tenido presentando elementos, y ahora nosotros vamos a hacer entonces una oferta para que se tome en cuenta. Y ustedes también pueden llamar, me imagino. Así es. Para que... Sí, vamos a recibir llamadas en un momento para que usted exprese, ¿usted qué siente en este momento? ¿Siente miedo? ¿Se siente angustiado? ¿Y cómo va a enfrentar el ¿Siente futuro? que esto nunca va a pasar? ¿De que lamentablemente las mascarillas llegaron para usarse toda la vida? Y yo no sé si tú recuerdas que a veces veía uno en la televisión, y yo lo veía fuera del país, que muchos asiáticos andaban con su mascarilla. Yo decía, pero ven acá, ¿serán tuberculosos? Sí. Pero realmente era otra condición. Déjame decirte que la mascarilla es una intromisión en la cultura dominicana. Sí.